Buenas noches. ¿Qué seudónimo vas a querer que utilicemos contigo esta madrugada? Chica. Chica. La primera pregunta que hacemos siempre a nuestros invitados es que nos cuenten su relación con el mar. En tu caso es casi obvia, ¿no? Pero cuéntanos cómo es. Bueno, yo nací en Huelva, entonces pues desde pequeñita he tenido la suerte de poder disfrutar de todo lo que regala el mar, de la libertad que da, del aire, ¿no? Y es curioso porque todavía me pasa que como esté demasiado tiempo en ciudades que están lejos del mar, me tengo que escapar aunque sea un día, porque si no me agobio un poco. Cuando estás delante del mar, si cierras ahora los ojos, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Te viene el sonido? ¿Te viene el color? ¿Te viene el olor? ¿Qué te viene? Hoy es que me lo ibas diciendo y se me iba viniendo toda la vez. Mm, Quizá me vienen melodías de ida y vuelta. Como yo el mar que más he mirado es el de Huelva y he mirado hacia América, hacia Latinoamérica, pues probablemente por eso, ¿no? Me vienen, y también por el vínculo que tengo con el flamenco, pues también todos esos cantes de ida y vuelta se me vienen. Quizás lo que antes me inunda en cualquier situación es la melodía. Si yo te pido que hagas este ejercicio, que tararees una melodía que nos lleve al mar de Huelva, ¿qué saldría? Mm, y mare del Guate que vengo, mare del Guate que vengo, toda llena de ternura, pero de cosas que traigo me lastima la cintura. La camisilla que tengo, la camisilla que tengo la traigo y la pongo al sol, por ver si con la calor se marchan estos bichitos. ¡Qué dolor! De animalillos que pican y de coso. Una guajira. Porque Rocío Márquez se ha puesto de seudónimo Chica, que Porque es nos ha como me dejado con toda la piel dicen, erizada, nada más empezar. como me dicen en casa, soy la peque. Entonces siempre he sido la chica para arriba, para abajo. Es como me llaman en mi familia y también por tema género es algo que siento que me identifica bastante. Ujú. Vamos a irnos a un lugar que es una taberna que se llama La Madrileña, Ujú. de tu abuelo, Pepe Márquez, porque este programa hoy gira alrededor de las notas. Y allí podríamos imaginar a Rocío Márquez apuntando en servilletas las historias que le contaba su abuelo. Que alguna vez has dicho que además eran unas historias tremendas. Había de todo, había de todo. Es bonito porque fíjate que él a través de esas letras, de esos cantes, mm, ha sido como, bueno, ir aprendiendo de la vida antes de vivirla, ¿no? A cantarle al desamor antes de vivir un desamor y cuando después lo vives dices esto era, ¿no? Y como con esto pues con todo, con la vida, con la muerte, con... Allí en la madrileña es donde tienes ese primer contacto con las emociones más duras que, como dices, no habías conocido pero conocerías. Y también te pones en contacto con los cantaores onubenses que se apoyaban ahí en la barra y llenaban la taberna de tu abuelo Pepe, ¿no? Fíjate que es curioso porque em, realmente yo conocí la taberna a través de mi abuelo, ¿no? Porque no entraban las mujeres. Esto es una cosa curiosísima, pero y que nos parece que ya está como muy pasado, pero yo eso lo conocí, ¿no? Y por ejemplo en Huelva crearon la Peña Flamenca Femenina en el 83 porque no dejaban entrar a las mujeres en la Peña Flamenca normal, digamos, de hombres, ¿no? Entonces eran ambientes en los que
este tema era delicado. Entonces, yo no, yo no he estado mientras estaban esos hombres cantando. Yo todas estas historias las conozco por mi abuelo y las letras las conozco por mi abuelo. Y después tengo recuerdos pues de algún cumpleaños, alguna cosa así, de alguna foto, pero realmente en primera persona no lo he vivido así a través de él. Lo que pasa es que, claro, él me contaba, ¿no?, esas historias magníficas pues de conocer a Marchena, a los grandes de Huelva, a Rengel, a Rebollo, a Paco Toronjo, y eso es algo que a mí me emociona todavía, ¿no? Sí, porque te has emocionado mucho cuando hemos citado a tu abuelo. ¿Cómo Sí, era tu abuelo? ¿Cómo lo describes a los oyentes? fue un hombre bueno, sencillo y bueno, y que intentaba ser muy buena persona, y así nos lo transmitía, ¿no? Esa importancia era la que él le daba. Y entonces, pues, tanto a mí como a mi hermana, mm, ustedes que siempre podáis ir tranquilas por la vida, intentad hacer bien las cosas, y al final entendé que la bondad está por encima de cualquier cosa, de la inteligencia, de cualquier virtud. A mí me parece, y más en los tiempos que corren, que es algo para tener en mente. Entonces cada vez que le recuerdo, pues llego a esa parte de su corazón que era tan bonita. Ujú. Rocío Márquez está con nosotros en este faro. Hemos dicho que tiene mucho que ver con las notas, no solo porque apuntara en servilletas las historias que le contaba su abuelo, sino porque tiene una larguísima trayectoria brillante en investigación y en estudio del flamenco, aparte de dedicarse profesionalmente a cantar. Y desde que era muy pequeña, desde que tenías 2 años, yo creo que antes de hablar ya cantabas, ya entonabas, ¿no? Eso es gracioso. Existe por ahí, ¿no?, un vídeo que tengo yo, no llego a los 3 años. Y ya estoy cantiñeando, bueno, intentándolo, ¿no? Yo entiendo lo que digo porque me sé el fandango, si no sería imposible. Mm, pero para mí eso, fíjate, está cargado, ¿no?, de sentido, porque mm, si yo con 2 años y pico ya cantaba un fandango, es que es lo que he tenido a mi alrededor, pues desde que nací. Es también una necesidad bastante instintiva, ¿no?, que tenía que compartir o que tenía que echar fuera, era una manera de comunicarme con mi entorno, y eso es algo que ha sido así pues desde que yo recuerdo. Entonces me conecta con mi parte más, con mi esencia, ¿no? Hay una parte muy interesante de tu música y de por dónde estás dibujando esa trayectoria que está marcando un punto de inflexión en el flamenco y en la investigación y la innovación. Ya lo hizo Morente, pero vais avanzando también las nuevas voces flamencas, que es el respeto al pasado y la atracción que sentís por el futuro, Totalmente. ¿no? Es muy llamativo en tu caso. A mí esa doble mirada es la que más me interesa, ¿no? Lo de mirar hacia atrás es porque yo creo que sin unos buenos cimientos difícil construir un tejado, ¿no? Difícil, imposible, vaya. Pero también el punto de quedarme estática o siempre desde una reproducción más exacta, me parece que puede llegar a limitar la parte más creativa, ¿no? Esa libertad que es fundamental en lo artístico. Entonces, sí, para mí quizás esta definición que tú has dado me encanta, ¿no?, que la hayas percibido así, porque quizás es lo que conscientemente yo pretendo. Hay un capítulo que me hace mucha gracia, Rocío, casi de tu infancia, vamos, o de adolescencia, cuando te presentaste a estos programas de televisión en los que dejabas a todo el mundo boquiabierta, ¿no? Esos ojos bajitos, gente de primera, y entonces tú contabas que tu madre, cuando veía esos concursos y veía a los padres llorar cuando los niños Eso es ganaban, muy tu gracioso. madre decía, Hay ay, que ver, pero vamos. tendrían que cortarse un ¿Cómo poco. se le ocurrió a esta mujer? Por Dios, ¿no se puede controlar un poco? Y cuando fuiste tú, lloraba como una Magdalena, ¿no? Y cada vez que después lo ponía decía, ay, que ve cómo no pude controlarme, vamos, cómo no pude. Digo, esto pasa por hablar, que tocas encima. Totalmente. La verdad es que para mí esa ha sido una experiencia, la del mundo de la televisión, el tema de los concursos, empezar tan pequeñilla en concursos. mm, no te voy a decir que me tome el cante como un juego,
pero sí que se le quita dramatismo, ¿no? O se le quita expectativas, algo mucho más natural. Simplemente cada vez que sales al escenario vas a proponer algo y sabes que algunas veces saldrá mejor y otras veces peor, ¿no? Y ya lo has hecho bastantes veces como para saber que hay veces que sale bien, otras que más y que no pasa nada, que tampoco se acaba el mundo, ¿no? Entonces esa naturalidad a mí me gusta, que quizá creo que ayuda el tema de haber empezado jovencita, el tema de los concursos, que también es como funciona soportando cierta presión, ¿no? Cierto nivel de exposición, sabiendo que después te van a juzgar de alguna manera, mm, que vas a tener esa nota de alguna manera. Mm, y poco a poco, casi por evolución natural, empezar dependiendo de esa aprobación y ir librándote de ella poco a poco y entendiendo que al final la nota te la tienes que poner tú, porque si no, no vale para nada. Es muy interesante eso que dices, que la nota te la tienes que poner tú. Y lo dice alguien que ha ido premio tras premio. Hablamos de estos concursos casi de niños, Infancia, sí. infantiles, ¿no? Pero de ahí pasamos al Cante de las Minas, tienes la medalla de tu tierra natal, eres una persona muy reconocida para lo joven que eres y me da la sensación de que además has roto barreras, que te hayas puesto de seudónimo chica, que hayas contado que en la taberna de tu abuelo no entraban mujeres, que, que te hayas, no voy a decir enfrentado, ¿no? Pero que no hayas tenido miedo a los puristas, Mm. que te hayas atrevido a hacer lo que querías, también te sitúa como artista. Te agradezco. Hombre, miedo he tenido mucho en muchos momentos. Lo que también es verdad, yo ahí recuerdo lo que dice un amigo mío, que siempre dice que miedo tenemos todos, pero el que con miedo actúa es valiente, ¿no? Yo intento, cuando no va en contra de mi salud, intento ser valiente, ¿no? Porque creo que se vive más tranquilo, pero más tranquila. También sabiendo que esto va poco a poco y que tampoco se puede acelerar los procesos. O sea, yo el tiempo me hace mucha gracia cuando, por ejemplo, desde el punto a lo mejor más purista, de ciertos espectadores o críticos y tal, puede ser, en muchos casos me han dicho, es muy efectista, ¿no? Alarga mucho las cosas, pues es muy efectista. Y yo siempre digo, déjame ahora que puedo, ¿no? O sea, dentro de X años, por una cuestión física, probablemente no voy a poder. Y entonces buscaré otra manera de hacerlo, pero ahora yo disfruto haciéndolo, ¿no? Y es como llegar a ese límite físico que para mí también me sitúa en una tesitura interesante para conocerme a mí misma y para medirme, ¿no? Entonces, este punto también como de cada cosa tiene su tiempo, ¿no? Lo relacionaba también con el tema de la crítica y tal, pues me hace mucha gracia la crítica que te hacen desde fuera o que nos hacemos nosotros a nosotros mismos, ¿no? El punto a veces de ir desacompasado lo que estamos haciendo o lo que se espera con el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Con la edad que tenemos y con lo que hay fuera, con el entorno, con el contexto. Me ha interesado mucho, Rocío, la tesis doctoral. Eres doctora cum laude por una tesis titulada Técnica vocal en el flamenco, que tiene una parte en la que defiendes que el ciclo menstrual de las mujeres afecta a su voz Ujú, y que eso lo has experimentado tú ujú. y que eso te ha enseñado también a enfrentarte a los espectáculos que tengas firmados por agenda Ujú. de determinada manera. Totalmente. Yo llegué a eso, bueno, una parte, un capitulito, ¿no?, de la tesis, es algo que pretendo ir poco a poco completando, porque es un tema muy amplio, pero yo llegué ahí por un libro de Erika Irusta, que se llamaba Diario de un cuerpo, se llamaba y se llama, y me pareció interesantísimo porque ella iba analizando de las 4 fases, pues iba analizando un montón de elementos día a día. Y entonces proponía un diario que al final obviamente se volvía cíclico, ¿no? Y entonces yo hice lo mismo pero con las cuestiones que afectaban al tema del cante. Y entonces me di cuenta efectivamente que era cíclico. Y bueno, para mí resultó muy positivo porque empecé a respetarme más. O sea, no se trata de cambiar una fecha de un concierto, porque normalmente si por ejemplo nosotros tenemos 2 o 3 actuaciones a la semana, no puedes cambiar eso, La ¿no? fecha, Porque claro. tampoco siempre están fijos y se puede mover todo. Pero
Pero sí me parece interesante saber, según eso, la fase que estás, cómo está tu cuerpo, cómo te sientes, cómo está la voz, cómo está claro, la mucosa, el tema de la garganta. También la garganta es increíble ver cómo estás vinculado a la agilidad que tiene para ir jugando con la voz, ¿no? Entonces, yo simplemente lo que intento es ver por dónde ando, ver cómo me siento, estar conectada conmigo misma y ser consciente de esto, porque a lo mejor ya hay ciertos días, por ejemplo el día que estás con la menstruación, el primero sobre todo, que claro, está todo muy inflamado y a mí, por ejemplo, esto también, cada experiencia personal es un mundo, única. ¿no? Yo te hablo de la mía y a mí en ese primer día o segundo día me cuesta bastante más afinar, que es algo que normalmente no me cuesta ningún trabajo, y sin embargo en esos 2 días, 2, 3, me cuesta muchísimo. Y yo me lo noto y no es un problema, o sea, tú te estás dando cuenta como te estás quedando un poquito por debajo de la nota que es, ¿no? Y eso en parte es un poco molesto, pero sientes que te cuesta llegar. Me he dado cuenta que bajando, afortunadamente, cuando voy con recital tradicional, otra cosa si vas con otro tipo de instrumentos que ya transportar a un piano, transportar en saxo, pues mucho más complejo, ¿no? Pero si vas con guitarra, bajas medio tono la cejilla y ya lo tienes. No tienes que ir tan forzada. Es muy interesante porque siempre el cuerpo siempre equilibra, ¿no? Y cuando, por ejemplo, a nivel técnico está la cosa más flojilla, te das cuenta que a nivel emocional está mucho más potente. Es curioso porque los días quizás, como te digo, ¿no? En estos días a lo mejor que técnicamente no estás tan correcta, no estás tan brillante, por decirlo de algún modo, la emoción, o sea, lo que después te devuelve la gente de, pues, hoy, ¿por qué se me han puesto los pelos? Y tú dices, wow, ¿no? Y sin embargo mi sensación física era otra, pero también es verdad que llegas a ese punto como mucho más apurada, que también esa entrega creo que de alguna manera se recibe, no sé, que son muchos elementos, muchísimas cosas que intervienen, y sobre todo eso pues era sobre lo que un poco reflexionaba en este capítulo. En esta tesis doctoral, en este capítulo de la tesis doctoral. Tenemos casi que despedirnos. Tu último disco, Visto en el Jueves, tiene que ver con El Jueves, que es un mercadillo donde tú encontrabas cosas, entre otras muchos vinilos. ¿Qué canción querrías que fuera el broche a esta entrevista para El Faro que está en tu disco Visto en el Jueves? Pues por la hora me apetece mucho que escuchemos Luz de Luna. ¿Y quién es o ha sido el faro de tu vida? Pues creo que como el de todos los seres humanos, mi madre. ¿Cómo se llama tu madre? Charo. Charo, estará escuchando la radio a estas horas de madrugada. Seguro. ¿Qué le cantarías a tu madre? Mira que eres linda, qué preciosa eres. ¿Verdad que en el mundo no existe una madre más guapa que tú, con esos ojitos que parecen soles, con esa mirada siempre enamorada con que miras tú? Mira que eres linda. Para Charo, la madre de Rocío Márquez. Muchas gracias por habernos acompañado esta madrugada. Me ha ha sido encantado un placer. este Buenas ratito noches. contigo.